Muchas veces se nos olvida algo que es tan importante y que es lo siguiente. Jesús también fue humano. Los más cortos de toda la Biblia se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 35, y que dice literalmente, Jesús lloró. Este Jesús lloró, a pesar de ser una frase prácticamente demasiado corta, tiene una enseñanza tremenda de la cual podríamos estar hablando durante horas. Pero hoy quiero compartir con ustedes algo muy hermoso que tiene relación con este Jesús lloró y que tiene directa relación con la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús es algo que sabemos, pero poco hemos profundizado en ella. La humanidad de Jesús, en su totalidad, en su concepto global, es algo que es muy beneficioso para nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia en el Nuevo Testamento dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, ya que este sumo sacerdote, que es Jesús, experimentó, vivió todas las cosas, tanto positivas, pero también las negativas, entonces Él nos entiende. Y este Jesús lloró, nos descubre a un Jesús 100% humano. La visión que tenemos de Jesús, el concepto que tenemos acerca de Él, es un poco alimentado, ¿cierto? Por ejemplo, por las películas de Hollywood que hacen de nuestro Señor, en donde vemos a un Jesús muy hermoso, muy compuesto, muy rubio, a veces su pelo largo y ondulado, y ya dadas las características históricas y las características físicas del pueblo de Israel, nosotros sabemos que Jesús no era así. Jesús no era un niño bonito. De hecho, algo muy interesante que pocos saben es que el libro de Isaías dice que a nuestro Mesías le veremos sin atractivo. Porque el atractivo de Jesús no es físico. El atractivo de Jesús trasciende lo físico y va a lo espiritual. Él alumbraba la luz de Dios. Él proyectaba algo hermoso que no precisamente era su físico. Así que nuestra idea, cierto, que tenemos de Jesús es alimentada por los cuadros medievales, por las películas de tanto de televisión como de cine, en donde nos pintan a un Jesús muy refinadito, muy fino en sus facciones, pero la Biblia y nosotros ya sabemos que nuestro Jesús no era así. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, amigos? Lo que pasa es que nosotros siempre tenemos una visión de Jesús que siempre andaba muy bien compuesto, que siempre caminaba así como en cámara lenta, haciendo milagros, hablando muy mesuradamente, hablando muy como de película. Pero tenemos esta realidad que nos muestra Jesús lloró, que nos enfrenta a un Jesús totalmente humano. Un Jesús, cierto, que se dolía, un Jesús que se enojaba, un Jesús que se cansaba, a tal punto, a tal extremo que las Escrituras nos dicen que en una barca, en medio de una tormenta, Jesús de cansancio se durmió. Hay que estar bastante cansado, ¿cierto?, para dormirse en medio de una tormenta, ¿cierto? Eso es típico de humanos porque Jesús era 100% humano. Así que yo quiero invitarlos, aunque sea en estos momentos, una pequeña reflexión para que nosotros escapemos de este Jesús que nos quieren pintar. Un Jesús que quizás no era tan alto, rubio, de ojos azules. Un Jesús que quizás más bien era áspero en sus facciones, pero que irradiaba algo maravilloso, que simplemente era la presencia del Dios viviente en él. Ahora, este Jesús lloró nos enseña, como les digo, muchas cosas, pero lo principal que quiero destacar es su humanidad. El contexto lo sabemos todos. Jesús estaba llorando en medio de un funeral, ¿cierto? En medio de un entierro prácticamente, porque su amigo Lázaro había muerto. Pero si nos adentramos en las Escrituras y vemos el contexto de lo que Juan 11 nos está diciendo, nos vamos a encontrar con algo muy interesante, que es que Jesús no estaba llorando porque su amigo Lázaro había muerto, porque él estaba resuelto a resucitarlo. La tristeza de Jesús tenía relación directa con la falta de fe que había en el lugar. Cuando Jesús llegó a donde estaba su amigo Lázaro
ya cierto sepultado, había mucha tristeza. Y él de alguna forma esperaba que cuando las personas le vieran a él, la esperanza surgiera en sus corazones. Que aquí llegó el Mesías, este que camina sobre el mar, este que alimenta a miles de la nada. Entonces aquí algo bueno va a pasar, va a acontecer. Pero nada de eso sucedió. Al contrario, si nos vamos a las Escrituras, nos encontramos que Jesús fue criticado tanto por Marta como con María, que los judíos que estaban alrededor estaban criticándole, ya que él dejó que su mejor amigo muriese. Entonces, aquí tenemos una gran lección. La humanidad de Jesús se extendió a límites tan insospechados que él fue capaz de sentir en ese momento decepción. ¿Alguna vez tú te has sentido decepcionado? Decepcionado de tus padres, de tus hijos, de la relación con tu esposa, de tu matrimonio, de la relación con tus pastores. ¿Te has sentido decepcionado de la iglesia? Pues esa decepción fue que sintió en su corazón el Mesías, a tal punto que la Escritura dice que él se estremeció. Se estremeció por la incredulidad de las personas. Se estremeció porque a pesar de que tantas veces le había dicho a María, a Marta, muchas cosas maravillosas en aquellas tardes en donde Jesús se hospedaba con ellas, y sin embargo en el momento de la verdad había incredulidad. Entonces la pregunta se extiende hacia nosotros. Nosotros cantamos a Jesús, nosotros asistimos a la iglesia, oramos, pero a la hora de la verdad, a la hora cuando estamos apremiados, cuando estamos angustiados, cuando estamos enfermos, ¿realmente creemos en Jesús? ¿O somos como estos judíos que estaban, cierto, en este episodio triste y solamente habían lágrimas y había críticas hacia el Nazareno? El hecho de decir que soy cristiano no nos libra, cierto, de padecer necesidad o dolor o mucho menos sufrimiento. Pero sí nuestra esperanza es que Él, cierto, es el bálsamo, es el óleo de gozo que nos cubre y que nos nutre, que nutre nuestra alma, que nutre, cierto, nuestra esperanza. Él es el que alimenta nuestra esperanza. Y a pesar de que podemos estar viviendo depresión, tristeza, angustias económicas, nosotros debemos estar alegres porque Él es la vida. Él es la solución a todos no nuestros problemas, pero sí a nuestra paz. De hecho, la palabra dice que por nuestra paz Él fue crucificado. ¿Caminas tú en paz en el cristianismo? ¿Tienes la capacidad de sonreír y de estar tranquilo y alegre a pesar de que quizás a tu alrededor haya dolor, angustia y sufrimiento? La humanidad de Jesús se ve claramente establecida en este Jesús lloró, puesto que llorar, ¿cierto?, es propiamente de humanos. Nosotros nos decepcionamos, lloramos. Un bebé se cae, se golpea, llora. No nos sale ese proyecto que pusimos tantas ganas, tantos recursos. Ese proyecto tan anhelado no nos resulta y lloramos. El hecho de llorar, amigos, el hecho de llorar nos hace humanos y Jesús también lo hizo. Pero ojo, repito, Él lloró no por su amigo Lázaro, porque Él estaba dispuesto a resucitarlo, Él estaba dispuesto a volverlo a la vida, sino que Él estaba llorando, Él estaba angustiado, estaba conmovido, dice la palabra, porque simplemente vio incredulidad a su alrededor. Si Jesús mira a tu hogar, si Jesús mira a tu casa, si Jesús mira a tu corazón, ¿qué ve? ¿Ve fe o ve incredulidad? Entonces estaba todo preparado para, cierto, olvidar a este muerto que era Lázaro. Estaba todo listo, él estaba, cierto, ya escondido en una tumba, la piedra estaba puesta en la entrada, ya no había nada más que hacer. Una de sus amigas, cierto, se le acerca a Jesús y le dice: Maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces la pregunta va de nuevo. ¿Tienes un problema que ya a estas alturas es insalvable?
¿Tienes un problema que ya a esta altura no tiene solución? Quizás tienes un problema que está así como Lázaro, muerto, enterrado, que es imposible que tenga solución porque ya ocurrió, ya no hay más nada que hacer. La palabra dice que una de las hermanas de Jesús le dice: Maestro, ¿qué estás haciendo? Si hace 4 días que mi hermano está muerto, ya hiede, ya está putrefacto, ya su cuerpo emana mal olor. ¿Hace cuántos días que tú tienes un problema? ¿Hace cuántos días que tú estás padeciendo un problema y a pesar de ser cristiano, diste por perdida la batalla? Pero Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra nos dice que Él oró en público para que todos los escucharan, porque Él, cuando llega a un lugar, comienza a cambiar el ambiente. Si hay oscuridad, Él pone luz. Si hay tristeza, Él pone alegría. Si hay desesperanza, Él pone una esperanza firme, porque Él es el Ser Supremo, porque Él es el Alfa y es también la Omega, porque Él es el principio y porque Él es también el fin. Entonces la palabra nos dice en Juan 11 que Él oró públicamente para que todos los oyeran y dijo estas palabras: sé que todos me están oyendo, sé que tú siempre me oyes, Señor, así que oro a ti para que tú hagas el milagro. Y dijo esta famosa frase: Lázaro, sal fuera. Y la palabra nos dice que especificó su nombre, puesto que si no hubiera llamado a su amigo por su nombre, muy probablemente todos los muertos de alrededor habrían oído la voz de Jesús y habrían resucitado. Recordemos que el libro de Mateo dice que cuando Jesús expiró en la cruz del Calvario, fue tanto el poder, fue tanta el poder del Espíritu Santo que emanó de él, que las tumbas que estaban alrededor de la cruz fueron abiertas y los muertos que estaban allí fueron resucitados. Hermanos, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande donde no hay imposibles para Él. Lucas 1:37 dice: no hay imposibles para Dios. Con su muerte, aún muriendo, aún su cuerpo sin vida, Él dio vida a los muertos que estaban alrededor de la cruz. Entonces Él se paró frente a la tumba y dijo: Lázaro, sal fuera. Pero antes hay un detalle. Antes alguien tuvo que mover la piedra. Hay cosas que nosotros podemos hacer en nuestra humanidad. Nosotros podemos mover un poquito la piedra y Dios hace el milagro. Hermanos, la humanidad de Jesús se ve reflejada en su llanto porque Él lloró, pero su divinidad se ve reflejada en este milagro impresionante que hizo de resucitar a un muerto que llevaba 4 días. En este pequeño pasaje de Jesús lloró, Juan 11:35, vemos que Él era 100% humano, pero tenía mucho de divino. Un misterio que jamás podremos comprender, pero eso no quita que podamos aprovecharnos de este misterio. Quizás no lo entendemos completamente. ¿Cómo alguien puede ser 100% humano, pero a la vez tener algo o mucho de divinidad en su corazón, en su poder? Ese era nuestro Jesús. Ese era nuestro Jesús, que era capaz de hacer cosas increíbles. Y su poder no ha menguado. Su poder no cambia, su poder no varía. A través de la iglesia, por medio del Espíritu Santo, Él puede hacer muchos milagros. El problema es tu fe. La pregunta nuevamente para ir terminando este video: ¿cómo está tu ánimo? Este problema que está enterrado y que ya no tiene vuelta en tu vida, ¿tú crees que Jesús lo puede mover? ¿Tú crees que Jesús puede resucitar ese asunto que ya estaba enterrado, que puede sacarlo a la luz y solucionarlo? Pues hermanos, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Este es tu turno. ¿Cómo movemos la piedra? Nosotros creyendo, y Él hará el milagro. La humanidad de Jesús se ve reflejada aquí porque Él se sintió, se conmovió. Por favor, no hagamos que nuestro Jesús se conmueva por nuestra falta de fe. Bendiciones.